Buenos días, padres y madres de familia. Les habla Angie Cifuentes, orientadora del Colegio El Salitre, CS Jornada Mañana. El día de hoy, con una nueva escuela virtual de padres y madres, la número 2 de este año, y va a tratar de cómo aportar al acompañamiento académico de nuestros hijos en medio del distanciamiento social que tenemos debido a la pandemia. Para iniciar, les invito a que recordemos un poco de qué se trató la Escuela de Padres y Madres Virtual número 1. Esta giró en torno al tema del enojo que destruye al enojo que soluciona. Y el objetivo era, de una u otra manera, transformar los momentos en los cuales nos enojamos con nuestros hijos por momentos en los cuales podemos solucionar las diferencias que se presentan. Básicamente les presentaba en ese plegable. Esta escuela de padres fue en forma de plegable y la encuentran ustedes publicada en la página del colegio. Tiene la definición de qué es el enojo, los componentes del enojo, cuáles son, qué causa el enojo, la biología del enojo, en qué influye nuestra postura personal ante la vida y finalmente les planteaba yo una actividad o un ejercicio personal para que nosotros veamos cómo estamos tramitando esos momentos en los cuales nos enojamos en casa. Espero que ustedes la hayan leído, la hayan disfrutado, pero si no lo han hecho, no estamos tarde. Todavía lo podemos hacer. La encontramos en la página del Colegio El Salitre, CDC Jornada Mañana. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra escuela virtual de padres y madres número 2. ¿Cómo apoyar las labores académicas de nuestros hijos en tiempo de distanciamiento social debido a la cuarentena COVID-19? El objetivo que pretendo con esta escuela virtual de padres es transformar la situación de acompañamiento por parte de los padres, madres o cuidadores en las labores académicas de los hijos en una oportunidad para fomentar la autonomía escolar. Qué importante este tiempo para que nosotros entendamos que nuestros hijos deben día con día ser más autónomos frente a los procesos académicos, pero también frente a sus procesos personales e íntimos de la vida cotidiana. Hablo yo, por ejemplo, de su parte del aseo personal, de su parte de la colaboración en casa, de su parte de sus tareas, de su deporte, etcétera, etcétera. Entonces, este tiempo nos está ayudando a que nuestros niños se sientan más dueños de su vida, dueños de lo que hace, de tal manera que les convoca a una autonomía. Bueno, pero miremos de dónde partimos. Partimos de algo muy claro y es que el ser humano tiene un potencial de adaptación inagotable. Los niños, más concretamente, nos sorprenden cada día con su capacidad de esfuerzo y superación. La clave reside en saber ver las oportunidades de crecimiento y las herramientas de las que disponemos para ayudar a nuestros hijos. Los aprendizajes naturalmente empiezan siempre en casa, siempre empiezan por nuestros padres. Cuando aprendimos a gatear, cuando aprendimos a hablar, cuando aprendimos a caminar, lo hicimos en compañía de nuestros padres. Por tanto, el rol de acompañante en el proceso de aprendizaje no es nuevo para los padres. Pero a medida que crecen los niños también el aprendizaje se da en el colegio y en otros contextos que van enriqueciendo la experiencia. Entonces, sería bueno en este punto que cada uno de los padres piense qué habilidades cree que son relevantes para sus hijos y las incentive para que ellos las logren desarrollar con el tiempo. La mejor manera de acompañarlos es guiándolos con preguntas, preguntarles qué piensan, que encuentren soluciones a problemas cotidianos, que se animen a probar y a fracasar y seguir intentándolo de una manera diferente hasta que lo entiendan. El aprendizaje es un proceso que se va adquiriendo con la práctica y que para los niños y niñas quieran aprender necesitan también experimentar, probar, intentar, vivenciar y por supuesto errar.
el error es parte del aprendizaje y es una parte muy importante del aprendizaje. Entonces, papitos, partimos de la idea de que tenemos que acompañar un proceso de nuestros hijos. En este punto me gustaría hablar de un poquito de la realidad, y la realidad es que la mayoría de los padres, madres y cuidadores no tenemos las herramientas pedagógicas ni tampoco tenemos que saber de todos los temas. Entonces, la estrategia se direcciona a estar presentes, estar conectados, tratar de tener paciencia con nuestros hijos, pero también tener paciencia con nosotros mismos. Podemos también apoyarnos en los docentes, en otras familias, en algunos familiares, en los hermanos mayores o en los medios tecnológicos para resolver alguna tarea. Animarnos también a decir no sé. Los padres no tienen por qué saber de todos los temas, pero sí se pueden animar a decir no sé, vamos a buscar la respuesta juntos. La importancia de este proceso de acompañamiento es que los padres se muestren acompañantes del proceso y sobre todo guías del proceso más allá de impartir conocimientos a sus hijos, porque realmente este no es el rol del padre, este es el rol del maestro. Este es un momento que nos presenta una gran oportunidad. Entonces, lejos de caer en la tensión con los niños a la hora de que estudien en casa durante la cuarentena y dejarnos llevar por esa preocupación y por esa responsabilidad de asumir un rol de los profesores ausentes en este momento, nos conviene centrarnos en que la motivación por aprender es posible con nuestros niños, es posible, siempre y cuando nosotros nos vayamos hacia sus gustos y sus posibilidades. Esta situación de confinamiento casi absoluto en el que vivimos desde hace algunos meses, 2 meses exactamente, puede ser una gran oportunidad para que ustedes descubran nuevas formas de sus niños de acceder al conocimiento. Si bien es cierto, es muy importante esta gran oportunidad que se nos presenta para acercarnos un poquito a la forma de aprender de nuestros niños, también tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos, todos tienen dificultades para aprender determinadas cosas. Como puede ser que mi hijo sea muy bueno para matemáticas, puede ser que para español no lo sea tanto. O como puede ser que mi hijo muestre mucho gusto por las ciencias sociales, puede ser que por las ciencias naturales no se sienta especialmente motivado. Y esto es muy importante a la hora de llegar a hacer las tareas con ellos o de acompañar las tareas. Motivarlos mucho a que aprender si es posible, así no sienta yo especial gusto por la tarea que estoy desarrollando. Fundamentalmente el padre de familia genera motivación en sus hijos solo si se motiva también él mismo a acompañar el proceso. Bueno, pero ahora nos vamos a ir a lo concreto, a lo que realmente nos sirve. Para eso he construido unas sugerencias que ya habíamos tenido en cuenta en alguna guía que está colgada en la página del colegio frente a cómo vamos a asumir este tiempo de cuarentena. La primera sugerencia que podemos hacer es seguir una rutina diaria relativamente estructurada, pero también flexible. Es decir, podemos generar una combinación de tiempos de trabajo con tiempos de descanso o actividades lúdicas en familia. Segundo, podemos fomentar la autonomía en las tareas. Es importante apoyarles a los niños y brindarles las claves que necesitan para poder resolver las actividades, pero debemos tener mucho cuidado en no resolverlas por ellos, sino brindar las herramientas y las estrategias necesarias para que los chicos puedan desarrollar sus actividades. Esto tiene que ver mucho con la autonomía. También tenemos que tener muy en cuenta los hábitos y las rutinas, ya que estos nos ayudan a organizar los tiempos, organizar los lugares y organizar las tareas y los trabajos.
Como tercer punto podemos tomar los errores como una posibilidad de aprendizaje. Todos en nuestro proceso de aprendizaje cometemos errores. Podemos irnos al ejemplo de cuando aprendimos a montar bicicleta, a montar patines, a jugar yo-yo, trompo. En los primeros momentos erramos mucho, tuvimos dificultades, pero llega un momento en el que ya digamos que se adquiere el aprendizaje. Asimismo pasa con las áreas en general. Podemos presentar en algún momento errores y esos errores son muy necesarios para que el aprendizaje realmente quede fijado en nuestros niños. Entonces es importante valorar cuando los niños se equivocan y volver a iniciar la actividad de manera tal que el error no se vuelva a presentar. En este punto también es importante tener en cuenta que debemos cronometrar. Podemos recordar cuando está Richard y Natalie en sus clases de educación física y cronometran los tiempos de los niños. Cronometrar nos puede servir para tener horarios específicos para cada tarea, de tal manera que los niños no caigan en un cansancio excesivo. No podemos esperar a que los chicos tengan periodos de atención tan largos. Por eso es importante hacer unas pausas activas. Pueden ser negociaciones con el niño frente a qué podemos hacer en esas pausas. En esas pausas podemos utilizar el celular, podemos escuchar una canción, podemos sencillamente movernos por la casa, podemos ir a tomar un refrigerio, etcétera, etcétera, y volver a la actividad que estamos haciendo. Y finalmente, en esa parte de sugerencias, me gustaría hablar de premiar. Es importante premiar, pero los premios no son solamente físicos, sino los premios también pueden ser la felicitación, el reconocer el esfuerzo, la actitud, el compromiso y la dedicación que los niños presentan con las tareas. Bueno, como veníamos diciendo, no se trata de llevar el colegio a la casa. Se trata de nosotros generar nuestras propias dinámicas familiares internas para el acompañamiento de los niños en sus actividades académicas. No podemos pretender que los niños estén mucho tiempo sentados haciendo una actividad y para esto es importante que nosotros tengamos en cuenta también la edad cronológica de nuestros niños. Si nuestros niños son pequeños, pues naturalmente van a tener cierta tolerancia a algunas actividades y a otras no, pero si nuestros niños son adolescentes, pues están en un proceso de cambios tanto hormonales como emocionales que va a hacer que que su tolerancia a las actividades pues las tengan que distribuir en el día en determinados espacios para no generar un cansancio excesivo de los niños. Además que los jóvenes pues ya tienen mucho más uso de las herramientas tecnológicas y esto realmente genera una dificultad en cuanto al cansancio, en cuanto a la situación de motivación frente a la elaboración de las tareas. Para esto es importante que organicemos la realización de las actividades, es decir, en cuántas etapas vamos a hacer los trabajos, la guía, cuántos días nos vamos a demorar haciéndola, cuántas horas, cómo vamos a distribuir esas horas, de tal manera que el estudiante pueda programar la elaboración de la guía. En el cuadro les estoy mostrando una herramienta que sirve. Naturalmente podemos modificarla de acuerdo a la edad de nuestro hijo. Pero bueno, la idea es que vamos a tener una herramienta, llámese tablero, cuaderno, hoja, en la cual vamos a escribir los días y vamos a escribir más o menos cuál va a ser el reto diario. Por ejemplo, el reto del lunes va a ser que vamos a hacer la tarea o la guía hasta el punto 3 y el martes hasta el punto 6, etcétera, etcétera. Son como negociaciones que se hacen con los niños para lograr los objetivos. Habiendo establecido un acuerdo con ellos. Entonces, en estos cuadros podemos hacer actividad en proceso,
actividad que no he hecho, actividad que ya hice, etcétera, etcétera. No es necesario las caritas felices y las caritas tristes. En algunas edades ya no sirven, por ejemplo, con los adolescentes ya no nos sirven, ya nos sirven unos acuerdos un poco más claros y más específicos, de pronto una hoja, un horario, un cuadro de organización de avances, etcétera, etcétera. Entonces, estos recursos son importantes cuando queremos organizar el tiempo de nuestros chicos. Bueno, ya habiendo nosotros hablado de las anteriores estrategias, del cuadro de avances, etcétera, etcétera, también tenemos que tener en cuenta un punto muy importante y relajarnos. Rebajar un poco la presión que ponemos a las tareas, a los niños, a la hora de cumplir con todos los deberes que nos envían del colegio, también como la necesidad de seguir un trabajo diario por materias. Las circunstancias, el contexto en el que se lleva a cabo el aprendizaje en casa y en el colegio son muy diferentes. Por eso tenemos que tener cierto nivel de relajación entre tarea y tarea. Es importante que nosotros organicemos las actividades, pero también es importante que generemos tiempos de descanso, tiempos en los cuales nos vamos a relajar un poco de las actividades escolares. Tenemos que partir de que todos nuestros niños tienen dificultades para algunas cosas, eso yo ya lo había mencionado antes, pero quiero reiterarlo en el sentido que hay cosas que se les facilita mucho más hacerlas y las hacen muy rápido, y hay cosas que se les dificultan y las van a hacer muy lento. Entonces, nosotros como padres tenemos que ajustarnos a esos tiempos y tratar de entender, siempre tratar de ponernos en el lugar del niño, en la edad del niño. Por más grandes que los vemos, por ejemplo, a los adolescentes, por más grandes que vemos que es el chico, prácticamente más alto que nosotros mismos como padres, siguen siendo niños que están en un proceso de aprendizaje del cual nosotros tenemos pues que acompañar. Entonces, tener mucha tranquilidad, mucha relajación con los chicos y sobre todo pues hacer muchos acuerdos. Bueno, aquí me quiero referir a 5 puntos a manera de conclusión de esta presentación. El primero tiene que ver con que tenemos que establecer una comunicación positiva, de confianza y de ayuda entre profesores, padres y alumnos para ofrecerles los recursos que los niños necesitan para su aprendizaje. Es importante que hagamos uso de las plataformas tecnológicas que el colegio ha dispuesto para este tiempo de aprender en casa, como son la página del colegio, el WhatsApp del colegio, la comunicación con los profesores, etcétera, a fin de nosotros conocer el proceso que están llevando los estudiantes y poder de una u otra manera aportar. El segundo punto, muy importante, es el lugar donde el niño hace sus tareas, sus labores escolares. Tiene que ser un lugar donde se pueda concentrar, donde tenga una mesa para apoyar sus útiles, tratar de que sea siempre el mismo espacio. No puede ser un día en la sala, otro día en el comedor, otro día en la habitación. Eso no sirve, tiene que ser un espacio determinado. Uno, para que el niño tenga todo a la mano. Dos, para que el niño no genere distracciones. Y tres, para que el niño pueda lograr cumplir con los tiempos, que eso nos lleva al tercer punto, que es el reloj, la importancia del reloj, y es tener uno a la vista siempre para que el niño sea consciente del tiempo y también para que el adulto pueda de una u otra manera orientar el desarrollo del trabajo en los distintos momentos de las rutinas familiares que hemos establecido. El tercero es el horario, que pues hay que elegir el horario más adecuado según la organización familiar. Si bien es cierto, en un primer momento pues se plantea que se trate de mantener la jornada que llevaba en el colegio, hay familias para las cuales no funciona porque los papás están en teletrabajo por la mañana o porque se generan otras dinámicas. Entonces podemos ser nosotros flexibles a la hora de hacer una organización familiar, pero siempre tener en cuenta que tenemos que tener tiempos establecidos y podemos utilizar también el uso de alarmas para avisar a los niños, por ejemplo, que faltan 15 minutos para comenzar las actividades académicas o que falta cierto tiempo para el almuerzo, etcétera, etcétera, de tal manera que el niño se vaya habituando al nuevo horario. Finalmente, el uso de dispositivos móviles, celulares, tablets,
juegos, computador, televisor, etcétera, etcétera, son elementos que en este momento están siendo de gran importancia dada la contingencia que estamos viviendo. Sin embargo, su utilización debe ser bastante mediada por el adulto. Uno, para evitar riesgos en las redes. Dos, para evitar el uso excesivo de estos dispositivos. Tres, para que nosotros podamos utilizar estos instrumentos como ayuda al aprendizaje y no lo tomemos como un pretexto, todo el tiempo estar en el celular, todo el tiempo estar en el computador, porque estamos estudiando, no, sino que sea la utilización mediada, consensuada, negociada con los padres a fin de que realmente se dé lugar al aprendizaje de una manera más autónoma, sin tener que depender de un objeto tecnológico. También pues el celular nos puede servir también como reloj, ¿cierto? Entonces el uso de los dispositivos electrónicos muy mediado por la presencia del adulto. Finalmente, es importante tener rutinas adecuadas de sueño y de alimentación para mantener el bienestar físico y emocional en los niños y en nosotros mismos como padres. Es importante también en estos tiempos de cambios hacer algunas meditaciones breves, ejercicios de relajación o simplemente ejercicios de respiración profunda. Padres y madres de familia, finalmente es un gusto compartir con ustedes este espacio de Escuela de Padres. Espero que hayan disfrutado el material, que les sirva de algo, que algún punto de acá lo puedan utilizar en su experiencia diaria en la casa. Invitarlos a que visiten la página www.colegioelsalitresúa.ml. En la pestaña Aprende en Casa, CDC Jornada de la Mañana, el apartado de orientación e inclusión. Ahí pueden encontrar las guías que se han elaborado desde marzo hasta acá. En pantalla ustedes están viendo una guía que fue de las primeras que sacamos hacia finales de marzo y tiene que ver con el tema de aprender en casa. Ahí también retomamos algunas cosas que acabamos de ver en esta presentación, pero que es importante que retomemos en el caso de que los padres, madres o cuidadores no hayan accedido a este material. Qué rico sería que lo miráramos para seguir nosotros como fortaleciendo nuestro rol de acompañantes en este momento, mientras que nos volvemos a encontrar en el colegio y retomamos las actividades presenciales. Esta infografía es otro material que pueden encontrar en nuestra página del colegio. Espero les sirva el material, lo disfruten y nos vemos en una próxima oportunidad con otra escuela de padres. Un abrazo. Recuerden, les habló Angie Cifuentes, orientadora escolar del Colegio El Salitre CDC Jornada Mañana. Mi correo para alguna asesoría, sugerencias, lo que ustedes quieran es acifuentesr3@educacionbogotá.edu.co.